Estén muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro resumen de la unidad de adultez intermedia o adultez media, cuyo subtítulo lo dejamos como conocer el mundo adulto, de conocer el mundo adulto a hacernos cargo de nuestro mundo, que es uno de los factores fundamentales dentro de lo que implica el desarrollo de la adultez media o intermedia, donde ya no estamos descubriendo el mundo, sino que estamos haciéndonos cargo de nuestro mundo y todas las consecuencias y resultados surgidos durante nuestra adultez más temprana. Nosotros veíamos, como en todas las etapas del desarrollo, que esto tiene un concepto físico, cognitivo y psicosocial. Y la adultez intermedia, por sobre todas las demás, al igual que lo podría ser, por ejemplo, la adolescencia, es un concepto bastante más marcado en lo social que en otros aspectos. ¿Por qué marcado en lo social? Principalmente porque se entiende como adultez intermedia el concepto de la mitad de vida. Y eso es una construcción social. ¿Qué es llegar a la mitad de vida, no? ¿Qué es interpretar cuando estamos en el punto o en la mitad de todo nuestro proceso? Para algunas sociedades es más tardío, para algunas es mucho más temprano. Y en aspectos globales podemos unificar la idea de que es un rango de edad entre los 40 y 65 años, donde destaca principalmente un progreso en la parte cognitiva, ¿no? Dando paso a un desarrollo mucho más profundo de nuestros conocimientos por sobre la adquisición de conocimientos nuevos. Eh, También destaca en el área física una frase que vamos a ver mucho más adelante que tiene que ver con qué aprendimos a usar y qué se estancó. Y por otro lado, en la parte psicosocial, con la consolidación de todo lo que aprendimos a hacer socialmente. Establecer amistades, redes de apoyo, constructos y proyectos de vida, cómo todo eso echa raíces y se manifiesta dentro de nuestro quehacer diario en este momento de nuestro desarrollo. El desarrollo físico de la adultez media tiene como principio el funcionamiento sensorial y psicomotriz como lo que no se usa se atrofia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que desde nuestros minutos más tempranos de vida, todo nuestro sistema corporal y nervioso está ligado a una alta estimulación. Durante el transcurso de la infancia eso sigue siendo así. Y llegando a la adolescencia empieza a alcanzar sus puntos mucho más cúlmines, en los cuales que, se espera que haya un mayor desarrollo de lo mismo. En la adultez temprana es el punto más alto de desarrollo. No van a haber sorpresas, no van a haber más aprendizajes, no van a haber más apariciones del desarrollo físico. Sin embargo, en la adultez media, todo lo que aprendimos a hacer, mantener y cuidar va a estar en condiciones óptimas, mientras que todo lo que no se utilizó va a verse mermado, debilitado o atrofiado. Eso lo podemos comprender tanto en nuestras cualidades físicas como intelectuales. Y por otro lado, aquellos hábitos que no se tomaron en cuenta durante etapas tempranas empiezan a tener ciertas mermas relacionadas al desarrollo posterior de nuestro organismo, ¿no? Nosotros alcanzamos un punto culmine de desarrollo físico y llegando a la adultez media todo lo que no se utilizó va a verse mucho más afectado en su merma, en su declive, que lo que iba a pasar de forma natural en esta etapa, como uno de los aspectos relacionados a la masa muscular, la estructura ósea, la pigmentación capilar. Si no se cuidaron en cierta medida durante sus fases más tempranas, en este punto es donde hay una mayor notoriedad de su degradación. Pero también fuera de lo que es la parte física más estética, podemos comprender que hay un declive en lo que tiene que ver con el desarrollo de los sentidos. Tenemos una percepción estándar, pero empezamos a ver que hay una dificultad para poder hacer uso de todos ellos como lo hacíamos antes. Uno de los más notorios dentro de todo esto es la dificultad en la vista. Tomamos en cuenta problemas relacionados con la visión cercana, dinámica, sensibilidad a la luz, búsqueda visual, velocidad de procesamiento visual, entre otros, ¿no? Hay muchas características en la forma en la que nosotros podemos visualizar objetivos día a día
que empiezan a tener menos efectividad que antes. Se hace presente eh, esta patología denominada presbicia como la incapacidad de enfocar objetos procedente e incidente de la miopía. Es decir, si ya teníamos una condición relacionada a una merma en nuestra vista, se hace presente la incapacidad de poder enfocar con mucha más agudeza o con mucha más notoriedad durante la adultez media que en etapas más tempranas. Aquí es donde podemos decir que el uso de lentes es absolutamente permanente. En el caso de la audición hablamos de la aparición de una presbiacusia, es decir, el sonido no se hace imperceptible en su totalidad. Sin embargo, igual empieza a haber dificultades en la escucha, destacando mayormente la captación de sonidos agudos por sobre otras intensidades. ¿Qué pasa con el gusto y el olfato? El gusto y el olfato se degradan con el transcurso de la edad y se pueden traducir o se pueden denominar como un estancamiento en la capacidad de percibir distinciones, es decir, todo me sabe igual o todo me huele a algo, ¿no? Una actitud un poquito que puede entenderse como disconforme o incluso hasta desganada, pero tiene características físicas que tienen que ver con una estimulación constante con el paso de los años, lo cual hace que también los umbrales de percepción se estanquen porque se hacen mucho mayores y nosotros no podemos, por seguridad, por salud, no podemos consumir mayores índices de ciertas cosas para poder estimular nuestros sentidos. No podemos someternos a altas concentraciones de cierto olor solo para hacer una distinción porque vamos a dañar nuestras fosas nasales, y no podemos consumir altas cantidades de ciertas características de sabor porque vamos a perjudicar nuestra alimentación. En cuanto a todo esto, también hay un tema metabólico. Tenemos una infancia que tiene un metabolismo andante, ya sea rápido o lento, una adolescencia que hace un movimiento sumamente drástico con ese metabolismo. Cada vez se pide más energía para poder demandar más cumplimientos, más acciones, más rendimiento en el día a día, ¿no? A más tareas, a más exigencias, más metabolismo, porque el cuerpo necesita más energía. Sin embargo, llegando a la adultez media, el metabolismo baja porque hay mucha menos exigencia energética. Podemos funcionar con menos alimentación, podemos trabajar con menos horas de sueño, podemos y requerimos reducir ciertas cuotas de alimentación, lo cual también hace que el cuerpo demande menos energía. Y como demanda menos energía, trabaja con menos energía, lo cual hace que el metabolismo disminuya importantemente en comparación a etapas tempranas. Y eso también hace o tiene directa relación con estados de sueño, disminuciones en la masa corporal, en la calidad de la estructura ósea, en la pigmentación del cuero cabelludo, como hablábamos al principio. Y dejando de lado el desarrollo físico, al menos en esos aspectos, hablemos un poco sobre la cognición, o al menos el cerebro en la Edad Media. El cerebro envejeciendo se puede traducir como la dificultad de hacernos cargo de múltiples tareas como lo hacíamos al principio. Ya no podemos responder tan rápida ni efectivamente a las tareas o a los desafíos de la vida diaria como lo hacíamos cuando éramos más jóvenes. Una cosa a la vez. Y esto tiene directa relación a que la mielina, esta grasa que recubre las neuronas, empieza a destruirse con la edad. Hace impulsos nerviosos más lentos. Recordemos que los impulsos nerviosos son resultados del salto eléctrico o electroquímico que se produce entre nodos dentro del axón de la neurona. Al no haber mielina, hay menos saltos electroquímicos, impulsos nerviosos más lentos, razonamientos más lentos, pensamientos más lentos, una capacidad de atención más reducida. No menos efectiva, pero menos rápida.
El mantenimiento de conductas y hábitos saludables promueve la postergación de estas degradaciones y es lo que venimos promoviendo hace mucho tiempo. Si hay algo que no debemos descuidar, bueno, en realidad no debemos descuidar ningún tipo de hábito saludable, pero si hay uno por sobre todos que no tenemos que descuidar, es aquel que está relacionado con la estimulación cognitiva, ya que es uno de los que más puede postergarse en su degradación notoria. Con respecto a cambios estructurales y sistémicos, hay un deterioro que es lento pero perceptible. Volviendo al tema físico y estético, se pierde la suavidad y la elasticidad de la piel. Eso se traduce como una delgadez de las capas de grasa y endurecimiento de las moléculas de colágeno. Y el encogimiento de los discos vertebrales, que es un equivalente a la pérdida de estatura, la acumulación de grasa como un aumento de peso involuntario, independiente de los hábitos que nosotros mantengamos durante nuestro desarrollo. Estos eventos se van a dar tarde o temprano dentro de la adultez media. Y es gracias a cualquier trabajo de salud y hábito saludable lo que permite postergar o contrarrestar en cierta medida estos efectos, para algunos más complicados que otros, principalmente en un tema de autoestima como también en un concepto de autocuidado. Ahora, hay una característica que no podemos obviar dentro del desarrollo de la adultez media que tiene, que tiene mucha relevancia, que tiene mucho campo y tiene que ver con el área de la sexualidad y el funcionamiento reproductivo dentro de esta etapa del desarrollo. En el caso de las mujeres comprendemos que hay todo un proceso sumamente importante conocido como el periodo de la menopausia, en la cual hay un término de la capacidad reproductiva, pero viene acompañado con una baja de estrógeno y progesterona, hormonas femeninas que son de carácter muy importante para poder regular el funcionamiento del cuerpo, entre otras funciones propias de la mujer. Y el problema es que la reducción de esta producción hormonal tiene directa relación con problemas en la sensación de temperatura, problemas en el área íntima y problemas también de funciones más puntuales como lo que viene siendo la capacidad urinaria, como una disfunción urinaria, como mayor presencia de infecciones urinarias que en otras etapas. Entonces se convierte en una etapa de alto cuidado, especialmente porque la baja de producción hormonal tiene directa relación con una vida sexual que sin atender y sin orientar se torna mucho más compleja, se torna un tanto estigmatizante porque se pierde en cierto grado el disfrute, que tiene cierta relación también con el área masculina. No todo tiene que ver con el proceso de la menopausia. También durante la adultez media hay una baja en la producción de testosterona en los hombres, lo cual hace que haya una serie de síntomas, los cuales no todos están relacionados con la parte física, a pesar de que hay ciertas relaciones, sino que la baja de testosterona tiene mayor incidencia en la salud mental de varones durante la edad de los 40 a los 65 años, donde hay una pérdida en la excitación psicológica. Esto lo podemos entender como un momento en el cual el hombre dentro de su área íntima, sexual, ya no se considera a sí mismo tan vigoroso o tan vivaz como lo podía haber sido durante etapas más tempranas, ¿no? Adolescencia y adultez temprana. Lo cual hace que haya una baja en la autoestima, haya un golpe hacia su autoimagen y se traduce como una vida sexual también dificultosa o disconforme si no es resignificada y atendida. No necesariamente atendida con profesionales para ninguno de los dos sexos, sino también en el sentido de la orientación. Un poquito relacionado a lo que es comprender y abrazar la idea de que estás en una etapa de la vida distinta que al principio, pero comprendiendo las dificultades de la misma, también podemos hallar soluciones y formas de acomodarnos a dicha vida, dicho funcionamiento e impulsar un disfrute dentro de la intimidad de esta etapa, ¿no?
Por ejemplo, si vamos en detalle a lo que es la menopausia y sus significados, implica dos elementos principales como la incapacidad de tener hijos debido a que también está el fin de la menstruación. Es una transición que parte desde la perimenopausia, donde se empieza a ver los primeros índices, los primeros avisos, ¿no? Como la reducción de producción de óvulos maduros, se disminuye la producción de estrógeno en la mujer y también hay más latencia entre periodos menstruales. El proceso se torna complejo física, cognitiva y socialmente debido a que hay una sintomatología y fenómenos asociados a esta. Muchas veces fenómenos relacionados con sintomatologías físicas como las que vimos en el cuadro anterior, como el tema de los bochornos, resequedad, disfunción urinaria, pero también tenemos toda una sintomatología y estigmatización relacionada al área psicosocial de esta etapa, donde vulgarmente se considera que es un periodo que da paso a comportamientos de amargura, a comportamientos de mucha molestia, pero en el fondo no tiene que ver con que la menopausia genere actitudes molestas, todo lo contrario, es la frustración de un cambio en el concepto de la fertilidad, a decir, desde aquí en adelante ya no podemos concebir, lo que genera o lo que impulsa estos cambios de ánimo drásticamente enfocados o inclinados hacia la molestia, hacia el disgusto, hacia la frustración. Con respecto a los cambios del funcionamiento sexual masculino en más detalle, a pesar de que se es fértil toda la vida, hay una reducción en la producción de testosterona. Se es fértil, pero con dificultad. Y aparte de dificultades para poder concebir una fertilidad exitosa, también implica fertilidad de alto riesgo. Enfermedades congénitas, condiciones, etc. Hay una declinación en el conteo de espermatozoides desde la edad de los 30 años, lo cual quiere decir que hay menos chances también de poder concebir un embarazo independiente de que se sea fértil toda la vida. Hay una reducción en la densidad ósea, masa muscular e impulso sexual, todo esto ligado a la reducción de la testosterona. Y en casos puntuales donde hay más enfermedades de base, donde hay más tipos de patologías detectadas, la reducción de testosterona puede estar asociada a riesgos cardiovasculares, diabetes y disfunción eréctil. Por lo tanto, todos estos antecedentes también son señales de la importancia de cuidar o prevalecer ciertos hábitos saludables durante etapas más tempranas, ya que en ambos sexos puede implicar dificultades que pueden partir en un área y que pueden ramificarse en otras áreas de funcionamiento corporal. Y como mencionábamos, el autoconocimiento es una clave de la vida sexual satisfactoria de la mediana edad. Comprender que ya no tenemos el mismo funcionamiento, la misma virilidad que antes, no nos hace peor ni lo hace menos disfrutable. Es un proceso de adaptación. Un proceso de adaptación que se puede hacer en pareja o un proceso de adaptación que tiene que ver con reconocer mis verdaderas capacidades actualmente. Ya que no todo en la actividad íntima, en la actividad sexual, tiene que ver con el funcionamiento físico. También tiene que ver con la interacción en la pareja, la comprensión de cada uno, la aceptación de mis propias cualidades y capacidades, lo cual permite un encuentro satisfactorio, ¿no? Ahora, dejando de lado la sexualidad, podemos hablar de salud física y mental, que es un periodo o que está muy marcada por ser un periodo donde lo que más se insiste es en el cuidado de nuestra salud mental, en el cuidado de no dejar de lado quienes somos de forma independiente más allá de ese trabajador, padre o miembro de la familia que seamos. Hay tendencias que son comunes durante esta edad y pueden o no incidir en los índices de salud mental. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí hay algunas que son muy comunes como la hipertensión y la diabetes, como también la influencia de la conducta en la salud. Estas condiciones, como pueden ser hipertensión y diabetes, son muy comunes en este rango de la vida. ¿Cómo influyen en la salud mental y física?
Por un lado, la hipertensión y la diabetes tienen sus respectivas sintomatologías que son obvias, que son conocidas y que tienen mucha incidencia sobre nuestro funcionamiento físico. Y en el tema de la salud mental tiene que ver tanto con la manera en la que nos hacemos cargo de las enfermedades como también comprender si son o no algo habitual en este punto del desarrollo. Muchas veces el luchar con el concepto de que estamos llegando a la mitad de vida hace que la aparición de estas condiciones sea mucho más dañina para nuestra mente. Y por ende se traduce en conductas que llevan a que nos boicoteemos, a que nos vayamos a entrampar nosotros mismos. Aislamiento, em, una actitud menos positiva frente a la interacción con el medio, resistencia al cambio, entre muchos otros. Y por supuesto, lo que tiene que ver con la consolidación de factores protectores y de riesgo. Comprender estas etapas de forma muy temprana y ver cómo nos apoyan durante el resto de nuestro desarrollo se torna fundamental para poder hablar acerca de lo que es el cuidado de la salud mental. Comprender quiénes son aquellos que nos cuidan y que podemos cuidar también implica quiénes pueden cuidar nuestra salud mental mediante el acompañamiento, el compartir y el construir juntos. El estrés de la Edad Media, en la amplia gama del término, tiene antecedentes físicos propios de cada género, ¿no? Hablábamos del tema de la menopausia, la reducción de testosterona, también hablábamos del tema del endurecimiento y rigidez de la piel, hablábamos acerca de la reducción ósea, la pérdida de masa muscular, y todo eso se traduce en cuadros de estrés, porque mi cuerpo ya no es tan vital. Como también las exigencias contextuales en el concepto de adulto en mitad de vida. Exigencias contextuales entendiéndolas como las exigencias del medio, ¿no? El medio nos pide que nosotros seamos capaces de operar con todo, lidiar con todos los problemas, tanto propios como ajenos. Ya no somos un peón, sino que somos un administrador. Por lo tanto, la sociedad pide mucho de nosotros, demanda mucho de nosotros en esta edad y nos convierte en blanco de estrés, que se comprende como la emocionalidad versus la salud. Fluir con las emociones versus el estancamiento emocional. Una de las cosas más comunes que vemos en estos rangos etarios tiene que ver con el estancamiento emocional, el no querer asumir que nuestras emociones no están al 100 y que podemos hacernos cargo de estas. ¿Por qué no nos hacemos cargo? Porque no queremos asumir. Principalmente porque al estar en una etapa de vida donde nos hacemos cargo de otras personas, ya sea a modo de cuidado, crianza, etc., la primera ideación tiene que ver con el concepto de que no podemos flaquear, no podemos encontrarnos fallas. Por lo tanto, nuestra emocionalidad queda en segundo plano porque no debería tener fallas, a pesar de que puede que esté acumulando muchas, en el sentido de muchas dificultades. Lo cual nos lleva al desarrollo cognitivo. Además de aplicar el concepto de que lo que no se usa se atrofia, se tiene en cuenta de que no hay un deterioro notable antes de los 60 años. Es decir, si bien es cierto, hay ciertos avisos que dicen, cuidado con esto que ya no está tan efectivo como antes, todavía antes de los 60 no vamos a ver dificultades cognitivas como un olvido muy marcado o dificultades en la elaboración de conductas motoras dentro de nuestro sistema nervioso. Hay ciertas habilidades como la significación verbal y la capacidad numérica que quedan cristalizadas, es decir, detenidas, estabilizadas. Nuestro vocabulario o nuestra capacidad de generar vocabulario y lenguaje está ya en su estándar establecido, puede estimularse, puede seguir desarrollándose, pero muy lentamente en comparación a etapas anteriores. La capacidad numérica está dentro de lo mismo, pero ambas partes mantienen una estabilidad dentro de su rango, lo cual se entiende como cristalizado. Mientras que habilidades como la fluidez verbal, la orientación, el razonamiento y la velocidad perceptual se denominan como fluidas, es decir, surgen y progresan independientemente de la formación académica o educativa.
Elementos como desarrollar o fluir con nuestra capacidad de lenguaje, orientación tanto espacial como también orientación de orientar y guiar, el razonamiento y la velocidad perceptual van desarrollándose independiente de si las estimulamos de forma académica o laboral. ¿Cuál es el punto más interesante de la cognición adulta? Adulta, no adulta temprana. Entendiendo principalmente la pericia como base, que es el concepto de decir, mientras más adulto, más sabiduría, y mientras más sabiduría, lo que más hacemos o lo que más se debe hacer es orientar por sobre actuar. Podemos actuar, no hay ningún inconveniente ni tampoco ningún obstáculo. Sin embargo, lo que más se espera de nosotros en esta etapa de la vida es que podamos aconsejar. Tenemos un pensamiento integrativo que nos permite colocar múltiples áreas y múltiples tipos de pensamiento en una sola resolución. Un problema complejo puede solucionarse desde nuestra perspectiva haciendo uso de la lógica, como también de la intuición y la emoción. Lo cual también hace que nuestra capacidad de resolución desde estas etapas sea mucho más creativa, porque nos permite generar soluciones que no íbamos a ver ni podríamos crear en etapas más tempranas. En cuanto al desarrollo psicosocial, hay unos cambios importantes en la mitad de vida. Por ejemplo, con respecto al Big Five, entendiendo cosas como la apertura a la experiencia, la afabilidad, la resistencia al cambio, la agresividad, entre muchos otros, se entiende que hay cambios importantes que conllevan la edad. Principalmente la capacidad de orientarnos más a conductas afables o a conductas de distanciamiento. Es decir, podemos ser más proclives a conductas que nos permitan asociarnos y acercarnos a nuestro entorno social o conductas que nos hagan alejarnos más. Todo eso dependiendo del tipo de experiencia. Nosotros podemos tener cambios importantes y positivos bajo antecedentes de vivencias positivas y motivadoras, es decir, mediante un desarrollo vital que nos permita perfeccionarnos, profundizarnos y conocernos en mejor medida. Por otro lado, el modelo de etapas normativas, tenemos lo que tiene que ver con Jung y Erikson como buenos exponentes de esta área, principalmente porque ambos hablan de procesos con etapas de vida. En el caso de Jung, habla de la individuación, donde el sujeto atiende las contrariedades, los puntos más contrarios y agresivos de su personalidad, y los interioriza e integra. Se construye como persona íntegra, ser completo, que es un proceso que toma toda la vida, pero que en este punto va alcanzando mucho más sentido que en nuestras etapas más básicas. Por el lado de Erikson tenemos lo que es la generatividad versus el estancamiento. Lo que tiene que ver con Erikson responde directamente a nuestra capacidad de no solo generar físicamente, sino generar en el término más amplio de la palabra. Generar producción en el trabajo, generar una familia, generar profundidad en la pareja, generar raíces en mi zona en mi zona inmobiliaria, generar, que dejemos de buscar y nos pongamos a producir, a generar de todo, versus el estancamiento, es decir, hemos llegado a esta altura de la vida y nuestra crisis surge porque estamos haciendo siempre lo mismo. No generamos nuevas búsquedas para nosotros ni para los que nos rodean, no podemos echar raíces, estamos siempre estancados en lo voy a hacer, lo voy a lograr algún día, y eso a la larga no genera gusto, no genera satisfacción y se convierte en algo dañino para nosotros. El modelo de eventos se traduce en este caso de la adultez media como el reloj social, es decir, la definición cultural para marcar los momentos específicos donde se dan los hitos importantes para la edad. Es decir, a qué edad es importante casarse según el reloj, el ascenso según el reloj, las metas de vivienda propia, familia, estudios, etc. Son eventos sociales, pero que están marcados socialmente, valga la redundancia, por edades específicas,
que a los 30 años, que a los 45 años, que a los 50 años, y a los 60 y así. Ahora, la mitad de la vida tiene problemas y temas específicos para nosotros, para el yo, para mi concepto de mí mismo, ¿no? ¿Existen las crisis de mediana edad? ¿Influyen según el género? ¿Cómo contribuyen en el bienestar psicológico? La crisis de mediana edad tiene que ver principalmente con el concepto de reevaluar y revisar aspectos del camino recorrido y encontrar ciertas insatisfacciones, ¿no? Etapas en las cuales no se realizaron cosas que probablemente sí se hicieron en la mayoría de las personas, eventos que no se vivieron, acciones que no se tomaron, decisiones que siguen dando vuelta hoy en día, y eso genera ciertas disconformidades y se traduce en la práctica como tratar de volver a esas edades, tratar de sentirse joven otra vez. Pero vuelvo y repito, son constructos sociales, ya que lo que más se frecuenta y lo que más se comprueba es que juventud y vejez en el fondo son elementos construidos, son acciones generadas por nuestro propio día a día. Reflejamos cómo nos sentimos, qué tan vitales o tan longevos nos queramos sentir. Tiene relación a alcanzar cierta edad, revisar y reevaluar aspectos del camino recorrido, ¿no? Se compone por conceptos claves como puntos decisivos, revisión de la mitad de vida, resiliencia del yo, proceso de identidad y esquemas de identidad. Los puntos decisivos tienen que ver con las experiencias cúlmines de cada edad, donde uno dice, lo hice o no lo hice, tengo tiempo o ya fue. La revisión de la mitad de vida es cuando nosotros en nuestro ciclo vital tenemos el espacio para decir, en todo mi camino recorrido hice esto y no hice aquello. La resiliencia del yo tiene que ver con toda una construcción del yo, valga la redundancia, donde me logro convertir en alguien que puede asimilar y resistir las frustraciones del paso del tiempo, ya que no las vemos como un declive, sino que lo vemos como una nueva experiencia que me permite hacerme cargo también de otros problemas que puedan surgir en esta etapa de vida. Los procesos y esquemas de identidad tienen que ver con todos los paso a paso donde yo consolido mi identidad como sujeto, mis capacidades, mis expectativas, mi forma de ser, mis anhelos y mis disgustos. Lo cual se estudia bastante bien desde la psicología narrativa como la identidad en una historia, como la identidad como una historia de vida. En la psicología narrativa se impulsa al sujeto a poder narrar su vida como si fuera una novela, con la importancia de poder enfocar todos los elementos anteriores que vimos y ver cómo el sujeto puede ver sus hitos relevantes, puede ver sus momentos de choque, puede describir sus arcos, por así decirlo, su arco de personaje, por decirlo de alguna forma, y hacia dónde lo están llevando, cómo sus transiciones generan arcos nuevos o arcos de estancamiento. En cuanto a la identidad y roles de género, se entiende que hay una identidad con respecto a los roles sociales, es decir, socialmente hablando, los hombres deben comportarse de una forma, las mujeres de otra. Hoy en día tenemos todo un tema intersexual, de diversidad y disidencias sexuales, ¿no? Y disidencias de género, donde podemos hablar también de los roles propios, ya más de la edad que del género. Depende de cómo queramos estudiarlo. Por ejemplo, en el rol de género se promueve una crianza más efectiva. ¿Por qué más efectiva? Porque se entiende que los padres de mediana edad son padres en mayoría de hijos adolescentes y muy pocas veces de hijos recién nacidos, de hijos más jóvenes, ¿no? Por lo tanto, se entiende que la crianza ya no tiene que ver con un cuidado absoluto, sino que tiene que ver más con un periodo de reflejo, consejería y acompañamiento tanto en los problemas propios como en los problemas de nuestros hijos e hijas. Porque nuestra relación padres e hijos tiene directa correlación con lo que tiene que ver con los cambios constantes y directos de los adolescentes, como también las crisis de los mismos cuidadores.
el bienestar psicológico y la salud mental positiva. La edad se ve determinada por la salud mental positiva debido a la asociación entre el reloj social y las metas realizadas. En ningún minuto hemos hablado de que el reloj social sea un elemento bueno o malo, para nada. Principalmente porque es una construcción social. Cada uno sabe si se acomoda o se desvincula de dicha construcción. Pero sí hay un elemento transversal en esto que tiene que ver con el establecimiento de metas, que pueden ser o no las tradicionales. Hay múltiples dimensiones desde la teoría de Riff, para hablar acerca de lo que es alcanzar un bienestar psicológico. Elementos como la autoaceptación, que tiene mucha importancia, por ejemplo, en lo que vimos respecto a la salud sexual, al bienestar en la autoaceptación dentro de esa área, pero también en el concepto de la imagen corporal, el establecimiento de amistades, la autoaceptación de nuestras propias características dentro de nuestro grupo social, la relación positiva con otros, cómo nosotros podemos darnos el espacio para conocer nuevas personas e interactuar positivamente con otros desde nuestra propia identidad y no desde lo que podríamos fingir ser. Nuestra capacidad autónoma, donde nosotros podemos reafirmar que somos adultos responsables de nosotros mismos, nuestro dominio del ambiente, es decir, ya no estamos a merced de lo que hace el mundo, sino que también somos capaces de actuar sobre el mismo mundo, ya que eso también viene de la mano de un propósito de vida y un crecimiento personal. Todo lo que hacemos, si bien es cierto, durante todo nuestro desarrollo, está marcado por crecimiento. Sin embargo, el crecimiento aquí es aquel que nos impulsa a la larga a ser ejemplo de crecimiento para los demás. Incluso siendo eso parte de nuestro propósito de vida o no. Las relaciones, por lo tanto, las relaciones en la mitad de vida tienen distintos tipos de teoría. Por ejemplo, teorías del contacto social, de la caravana social y de la selectividad socioemocional. Efectivamente, las teorías de contacto social, debido a que la forma en la que se hace relación en la mediana edad no es la misma que se va a hacer en la etapa temprana, ni en la adolescencia, ni en la adultez temprana. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Por un lado tenemos la teoría de caravana social, que nos dice que formamos un grupo estrecho con el cual fomentamos el bienestar, el reconocimiento y el apoyo en términos generales. Esta teoría habla de una caravana como entendiendo gente que esté más cerca o más lejos de la misma. La gente más lejana de la caravana es relevante, pero no comparte tanto con nosotros lo que es el compartir el bienestar, el reconocimiento y el apoyo. Apoyo que puede ser apoyo moral, apoyo económico, apoyo físico, apoyo social, como uno quiera determinarlo. Mientras más cerca estamos, mientras más estrechas son las relaciones dentro de esta susodicha caravana, más fuertes van a ser los vínculos de apego con los cuales nos desarrollamos y atendemos nuestras relaciones de pareja, amistad y familia. Por otro lado, la teoría de selectividad socioemocional no habla de qué tan cerca o tan lejos están las personas con las que nos relacionamos, sino qué es lo que tiene la gente con la que nos relacionamos. Y la gente con la que nos relacionamos comparte la característica de que son personas con las cuales queremos invertir nuestro tiempo, queremos compartir nuestras incertidumbres y queremos dejar salir y volar nuestra creatividad. Son amistades de mayor interés, son mucho menos frecuentes y mucho menos numerosas que nuestras etapas más tempranas probablemente, en la mayoría de los casos, y por ende también se tornan mucho más profundas y trascendentales. Lo cual nos lleva a elementos como las relaciones consensuales, es decir, matrimonio, cohabitación y divorcio cuando no funciona el matrimonio. El matrimonio agarra un peso muy importante en la edad mediana, ya que se genera más marcadamente por ser un vínculo formal que el vínculo sentimental. Tiene que ver con la seguridad por ambas partes de la pareja y la etiqueta y también la motivación por la etiqueta social del vínculo. Es decir, llegar a cierta edad y verse casado socialmente es bien recibido, genera nuevos tipos de lazos y cogniciones sociales dentro de la relación.
principalmente por estar dando cumplimientos al reloj social. La cohabitación es cada vez más común generación a generación. El concepto de roomie, el concepto de conviviente. Y su satisfacción varía según las exigencias sociales del género. Por ejemplo, podemos encontrar estudios donde dentro de las parejas en cohabitación, el género masculino no se ve tan agraciado ni tan feliz como se esperaría. Esto debido a que la etiqueta social, incluso hoy en día, para el género masculino, es el de la provisión, es el del productor, es el del proveedor, a pesar de que sabemos que eso no es así. Por lo tanto, socialmente, ver que solo se puede convivir y no se logra dar un paso más allá, genera índices de disgusto. Y también puede ocurrir en inversión de género, puede ocurrir para el lado femenino, dependiendo de las construcciones que se hagan en el ciclo vital de esa persona, donde se espera independencia por sobre solamente cumplir el rol de pareja. Por lo tanto, eso da a la larga la exigencia de convivimos, pero en algún minuto tenemos que formalizar. Y eventualmente, cuando el elemento del matrimonio falla y finaliza, tenemos el contexto del divorcio, el cual se influencia positiva o negativamente por los antecedentes de la pareja. ¿Por qué influencia positiva o negativa? No hay ningún divorcio que sea impulsado positivamente, pero sí la resolución posterior del mismo puede ser positiva o negativa, comprendiendo que hay vínculos monetarios, sociales principalmente sociales y económicos relacionados al concepto de pareja. Por lo tanto, el hecho de cuidar a la otra persona después de haber finalizado la etiqueta de pareja tiene mucha relación con una influencia positiva en el divorcio. Esta cosa de te voy a apoyar hasta que logres independizarte. O caso contrario, donde no hay una influencia positiva, todo lo contrario, muy negativa, y se convierte en un divorcio de carácter traumático, donde no hay relevancia sobre los daños colaterales que esto pueda tener para cada una de las partes. ¿Por qué esto es importante en esta altura? No solamente por el lado de cómo uno lo puede ver en el concepto de pareja, sino también en el concepto de paternidad, ya que estamos hablando de una paternidad que toma un rol maduro, muchas veces en las familias más tempranas. Los padres y madres de familia que alcanzan estas edades empiezan a alcanzar roles de patriarca o matriarca, sin tener que hablar del concepto de patriarcado o matriarcado, sino como en el concepto de la persona en su rol de género más importante dentro del núcleo familiar de la familia extendida. Por lo tanto, es aquel que también va a ser blanco principal de la toma de decisiones. Hay una dificultad con respecto a la crianza en la adolescencia, porque es acompañar la resolución de problemas de los hijos, más lidiar con los problemas propios de la edad adulta. Y por último, el concepto del nido vacío, que son antecedentes del momento cuando no hay más crianza en casa. Todos los hijos están haciendo su vida, lo cual puede llevar a una recuperación o una reconstrucción del concepto de pareja en la convivencia diaria, ya que no se están viendo como rol de madre o padre en la interacción diaria, sino que netamente en el rol de pareja, sin la necesidad explícita de estar criando. Queda implícita porque uno siempre está pendiente, o uno debería estar siempre pendiente. Pero en el quehacer diario ya no ves a nadie más que no sea tu pareja dentro del hogar. Ahora, el nido vacío era un elemento muy recurrente anteriormente. Hoy en día nos podemos encontrar con el caso contrario, con el concepto de nido repleto. Por ejemplo, la crianza de hijos mayores implica nuevos problemas, nuevas dificultades y nuevos enfoques. Al principio se habla de una crianza de protección por sobre la orientación. Los padres tienen que cuidar de sus hijos más pequeños por sobre orientarlos. O sea, también hay una orientación de por medio. Los padres nunca dejan de enseñar. Sin embargo, cuando un hijo ya es adulto, no se le está tratando de proteger de forma imperativa. Porque un hijo adulto puede caminar solo, puede hacerse cargo de sí mismo, puede tomar decisiones. Por lo tanto, la crianza pasa a ser directamente orientadora.
Los problemas de hijos mayores pueden reducir considerablemente el bienestar de sus padres. Efectivamente, esto se da cuando hay conflictos, eh, principalmente con respecto a sueños que no se cumplen por parte de los hijos, relaciones que no son bien vistas, choques con respecto al tema de la convivencia, un poquito relacionado a lo que puede ser el nido repleto. Y este choque de expectativas tanto de padres como de hijos genera dificultades en la interacción, genera conflicto. Y conflicto ya con un lenguaje de igual a igual porque se está hablando de dos adultos. La madurez, por otro lado, en un concepto sano, la madurez del grupo familiar da paso a una relación abierta y profunda. En este punto de la vida es donde una familia debería ser capaz de profundizar y hablar acerca de sus sentimientos sin tapujos, sin bloqueos, sin esta cosa de entre adultos, los adultos están hablando y los niños no pueden hacer más que escuchar. Aquí son todos adultos, por lo tanto todos tienen derecho a opinar y a compartir. A pesar de que hoy en día se fomenta que todos, independiente de la edad dentro del núcleo familiar, tienen que opinar. Ahora, vamos con lo que tiene que ver con la crianza prolongada, el síndrome del nido abarrotado o nido repleto. Hay un choque de expectativas entre padres e hijos, donde se impide el desarrollo personal de ambas partes y se promueve un vínculo negativo carente de separación. Eventualmente esto tiene que ver con la incapacidad de los hijos por dejar el nido, la casa matriz, lo cual empieza a chocar con el desarrollo de estos porque no progresa y también empieza a chocar con el desarrollo de los mismos padres porque no pueden seguir avanzando también en su concepción de adultos. Puede darse o no este conflicto de puerta giratoria, un síndrome de puerta giratoria, es decir, donde los hijos tratan de emprender, fallan en el proceso y vuelven al núcleo familiar, vuelven a la casa matriz. Esto se puede tornar conflictivo cuando ya es reiterativo, cuando ya es constante, de ahí el nombre de puerta giratoria, porque nuevamente empieza a generar choques de expectativas y empieza a generar una ambivalencia respecto a la confianza que se pueda tener dentro del núcleo familiar. Ambivalencia centrada en puedes triunfar pero no estás avanzando, estás produciendo pero sigues acá. ¿Con qué cara, con qué rostro tengo que mirarte? ¿Con qué identidad debo comprenderte? ¿Como un adolescente? ¿Como un adulto? Ese es el conflicto principal desde la parte más adulta. Desde el padre que cría, la madre que cría. Y por lo tanto, se genera lo que es el conflicto intergeneracional, porque están estancados en roles que ya no les corresponden. A esas alturas, dentro de un rol promedio, al padre o a la madre ya no les corresponde criar de forma sobreprotectora, sino que les corresponde orientar en el crecimiento y en la generación de una nueva vida independiente. Así como la otra parte no le corresponde por las exigencias propias, por sus demandas corporales, sociales, etc., el hecho de seguir en el núcleo familiar, sino que le corresponde tratar de emprender por sus propios medios, sus propias dificultades y sus propios desafíos. Hay otros vínculos de parentesco que están relacionados con padres en adultez media y padres ancianos. Vemos a los padres en esta tercera edad, en esta adultez tardía, como aquellos a los cuales ahora debemos cuidar por sobre convivir o requerir ayuda. Toca el momento en el cual nos convertimos en cuidadores y también en criadores de nuestros padres. Se genera lo que es la madurez filial, es decir, satisfacemos las necesidades de los padres que nos necesitan. También podemos pasar por una crisis filial donde equilibramos el amor con el deber hacia los padres ancianos. Es decir, equilibramos el cariño que sentimos por ellos versus los deberes que realmente tenemos con ellos. Porque muchas veces dejamos de lado que a pesar de que estamos ayudando, cuidando, los adultos mayores siguen siendo adultos y siguen siendo autónomos en varias de sus
prácticas diarias. Por lo tanto, equilibrar nuestra crisis filial implica entender que podemos ayudarlos, pero que no debemos sobreproteger. Y por último, eso en su descuido se traduce como una crisis o agotamiento del cuidador. Cuando esa necesidad no está bien atendida, ese equilibrio no es generado y por ende sobreprotegemos a los adultos mayores o por ende también nos agotamos del cuidado, porque sentimos que nadie más se hace cargo de esta situación de la misma forma que lo hacemos nosotros. Lo cual, dentro de las etapas más finales de la adultez media, está la parte temprana de convertirse en abuelos. Ser parte de los sucesos naturales en un entorno cotidiano. Es decir, implica que en algún minuto tenemos que llegar a esto, recibir la llegada de los nietos y adquirir el rol de abuelos o abuelas. ¿Cuál es la exigencia? Un papel integral en la crianza y en la toma de decisiones dentro del hogar o dentro de la familia si se requiere. Así como también qué es lo que pasa con los abuelos en el contexto del divorcio y las nuevas nupcias. Es el acompañamiento y la crianza de los nietos en todas estas transiciones que pueden tener los padres. Finalmente, vamos a desarrollar esta actividad. Probablemente en el minuto que ustedes estén revisando esta grabación ya pudieron ver el contenido, pero vamos a dejarlo repasado. En grupos necesitamos que se responda la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del adulto intermedio chileno hoy en día, considerando aspectos físicos, psicosociales y cognitivos de esta etapa del desarrollo? Espero que este resumen les haya sido grato, les haya sido muy útil y recuerden realizar la actividad. Llevarla hecha en clases implica un punto para el respectivo trabajo de esta unidad de adultez media. Espero que se encuentren muy bien y que tengan un excelente día. Nos vemos en clases.